Listo. Entonces, estamos claros en lo que es el currículo nacional, ¿verdad? Voy a compartirles una vez más pantalla de las diapositivas. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Listo. No se olviden silenciar sus micrófonos, ¿ok? Listo, voy a dar apertura a todos. Listo. Muy bien, vamos hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Por eso digo, en este instituto ahí está, correcto, todo está ahí. No se olviden silenciar sus micrófonos, por favor. Ayúdenme apagando todos sus micrófonos porque hay interferencias y luego después no se puede escuchar bien. Creo que aquí. Listo. Muy bien. Vamos. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes acerca del currículo nacional. ¿Sí? Recordemos, ya sabemos, ¿sí? Eh, qué es el currículo. Algo también importante a anotar y tomar en cuenta acerca del currículo nacional, ¿sí? Es que, como les había dicho, es el principal instrumento, ¿sí? Recuerden, principal instrumento de los sistemas educativos a nivel nacional para traducir los contenidos, las competencias, las habilidades específicas, ¿sí? Es decir, lo que la sociedad necesita, ¿sí? Para que nosotros podamos prepararles a los jóvenes, ¿sí? Niños, jóvenes y adolescentes, ¿ok? Todo eso está ahí, ¿sí? Por lo tanto, también es importante tomar en cuenta que el currículo nacional es una de las columnas básicas, por eso ahí están descritos los fundamentos, ¿sí? Las columnas básicas de la educación, ¿sí? Que son la clave para los aprendizajes, cómo debemos orientarles, los esfuerzos, ¿sí? De diversos actores de la comunidad educativa. ¿Listo? Entonces, claro, lo que es, por ahí tengo un micrófono abierto. Listo. Entonces, reitero, preguntas, dudas, inquietudes sobre el currículo nacional. Importante saber para qué sirve y qué es lo que está descrito en el currículo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estos fundamentos, ¿sí? Nos proporcionan a nosotros como docente la base filosófica, los principios y las orientaciones pedagógicas para la educación básica en el país. ¿Dónde está descrito todo esto? Tengo un micrófono abierto por ahí, por favor. Si no se olviden, por favor, de silenciar todos sus micrófonos. Muy bien. Entonces, como les decía, estos fundamentos nos proporcionan a nosotros como docentes la base filosófica, ¿sí? La parte de teoría, ¿sí? Los principios, cómo debemos trabajar y las orientaciones pedagógicas, las estrategias, las directrices, ¿sí? Para la educación básica en el país, ¿sí? De manera general, todos deben trabajar eso, todos debemos llegar al mismo objetivo, ¿sí? Cumplir con lo que nos dice, ¿sí? Obviamente, ¿quién nos proporciona esta información? El Ministerio de Educación, ¿ok? Todo esto que vamos a ver en esta materia se podría decir que es la teoría que como docentes nosotros debemos conocer, ¿sí? Toda esta parte teórica que nosotros como docentes debemos conocer está descrito, ¿sí?
vamos a revisarlo en esta materia, ¿sí? Usted lo puede encontrar igual más a profundidad en el currículo nacional, que es en donde está establecido cada uno de estos elementos. Bien, Y eso de poner prácticas, permíteme, pero por favor. Creo que ya. Muy bien. Entonces, pregunto yo, ¿qué es, qué es educación? ¿Sí? Ustedes dicen, bueno, pues recuerde que la palabra educación va a estar en nuestro vocabulario, bueno, pues de aquí hasta adelante, pero ajá, si yo me pongo a analizar, digo, bueno, pues, ¿qué es educación? ¿Qué es educación? A ver, alguien que me pueda decir qué es educación. cierren los micrófonos. Por favor, a las personas que les estoy dando el ingreso, no se olviden de cerrar sus micrófonos. Por favor, estén pendientes, cierren sus micrófonos. Gracias. Muy bien. Listo. Creo que, muy bien. A ver, entonces, ¿qué es educación? Alguien que me diga qué es educación. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿No? En teoría, tal vez no. No, nadie. ¿No quiere participar? ¿O qué entiende usted por educación? Buenos días, profe. Buenos días. Por ahí alguien. Bueno, mi punto de vista, buenos días. Buenos días, Mi siga. punto de vista, sí, mi punto de vista, educación, yo le voy a dar mi punto de vista, ¿no? Claro, sí, está bien. Sería una costumbre que adquirimos durante el proceso para, para forjar una especialidad. Ya, muy bien, María, muchas gracias. Muy bien. Algo que desde el inicio lo necesitamos para Ok. formar una especialidad. Muy bien, muchas gracias. Paul también alzó la mano. Mira, según yo, dicen, es un proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de del conocimiento, las habilidades. Ujú. Muy bien, ahí apareció una palabra técnica, ¿no es cierto? Es un proceso. Muy bien, correcto. Tal vez alguien más que no vi que alzó la mano y dijo, yo quiero hablar, Sí, ¿no? Ah, la Juan. educación, desde mi experiencia, desde mi punto de vista, que la educación es un proceso de enseñanza Muy en bien. donde juega un papel muy importante lo que es la docencia, ¿sí? Qué Entonces, el bien. profesor es quien lleva al estudiante a aprender nuevas cosas, Muy pero sé bien. que también la educación no solo está en el aula, también está en la casa. Entonces, la educación empieza desde la casa, con los padres, ¿sí? Muy bien, correcto, excelente. Educación no solo es en el colegio, ¿sí? Recuerden que, bueno, pues el niño pasa por lo general, y que es lo que debería hacer, los primeros 3 a 5 años en su hogar. Por lo general, que debería ser lo ideal, que es ahí en donde, bueno, pues se empiezan a forjar y a formar los valores del niño, ¿sí? Que es en su hogar, ¿sí? Entonces, los papitos son una clave importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Los padres de familia son el acompañamiento principal para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se cumpla y se lleve de la mejor manera, ¿sí? No es deber del docente decirle, oye, haz las tareas, oye, respeta a tus compañeros, no seas grosero, compórtate, siéntate bien, aséate, límpiate, no, ¿sí?
No es, no es trabajo del docente, eso viene desde la casita. Por eso es importante el acompañamiento de los padres de familia, ¿ok? Entonces, sí, muy bien, es un proceso, ¿sí? ¿Qué es educación? Bueno, pues vamos a desglosarlo, ¿sí? Etimológicamente, ¿sí? Que la palabra educación viene del latín, ¿sí? Educatio, ¿sí? Que significa crianza, ¿sí? Que es la transmisión de conocimientos, proceso por el cual se transmiten conocimientos de diversos contenidos a los estudiantes, ¿sí? Entonces, ¿qué es crianza? Educar, transmitir conocimientos, proceso por el cual yo como docente imparto lo que sé a mis estudiantes, ¿sí? Eso de manera principal y primordial. Muy bien. Como tenemos claro lo que es educación, transmisión de conocimientos de diferentes áreas, ¿sí? Y según el currículo nacional, tenemos 4 áreas fundamentales y principales en educación básica: matemáticas, lenguaje, naturales y sociales, que son las principales ramas, ¿sí? Dentro del proceso educativo de la educación general básica, ¿ok? Muy bien. Teniendo claro esta parte, ¿sí? Vamos con lo siguiente. ¿Qué será un fundamento? ¿Sí? Si yo digo, bueno, pues a ver, la materia se llama Fundamentos de la Educación. Ya sé lo que es educación, pero ahora, ¿qué es un fundamento? A ver, desgloso la palabra, digo, a ver, ¿qué es un fundamento? ¿Sí? Entonces, bueno, pues, como les había dicho al inicio, los que estuvieron desde el inicio de la clase, les había dicho que fundamento significa cimiento, una base, la base que yo necesito, ¿para qué? Para transmitir los conocimientos. Fundamentos de la educación, la base que yo necesito como docente para transmitir los conocimientos a mis estudiantes de diferentes ramas. Las principales: matemáticas, lenguajes, sociales y naturales, que son las 4 principales ramas del conocimiento que se debe fomentar en educación general básica. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes, aportes, algo que quieran mencionar. Hasta aquí, ¿todo está claro o estoy yendo muy rápido o profe no se le entiende, profe no entendí lo que dijo, nada, vuelva a repetir? Vamos, que aquí estamos para aprender, ¿sí? Vamos, dudas, preguntas, inquietudes. Si nadie dice yo, es porque todos estamos entendiendo y comprendiendo todo, o no estamos comprendiendo y entendiendo nada. ¿Sí? ¿Claros? Listo. Continuemos. ¿Ok? Muy bien. En este punto, ya que tenemos claro todo lo principal, que es un fundamento, que es educación, dónde están cimentados estos fundamentos, dónde yo como docente puedo encontrar estos fundamentos, cómo trabajar, que ya sabemos que es el currículo nacional, ¿sí? Ya sabemos que fundamentos de la educación, bueno, pues tiene que ver con las bases que yo como docente debo conocer para transmitir conocimientos. Muy bien, ahora sí. Centrémonos en los fundamentos principales que yo debo conocer, ¿ok? Entonces, vamos a ir con el primero. Primero, fundamento integral, ¿sí? Y aquí vamos a ir desglosando, como les dije, esta es la primera clase, vamos a ir desglosando todos, y en la siguiente clase, pues ahí sí nos detendremos un poco más y a profundidad en cada uno porque es importante, ¿sí? Los más importantes, ¿ok? Primer fundamento que como docente debo conocer: formación integral, ¿sí? Muy bien, a ver, ¿qué tengo que hacer yo como docente en esta parte que me dice, a ver, formación integral para los niños, niñas? A ver, tiene como objetivo, ¿sí? Formar a los estudiantes, desarrollar sus capacidades cognitivas, emocionales, sociales, éticas y estéticas, ¿sí? De manera global y general, busca el desarrollo de competencias y habilidades necesarias para la vida, ¿sí? A ver, entonces, vamos desglosando y no nos vayamos perdiendo, ¿ok? Promover el desarrollo de competencias. Hasta ahí, muy bien. ¿Qué competencias? ¿Qué competencias debe desarrollar el estudiante? Son 3 importantes: el saber hacer y el saber ser, ¿sí?
Como usted puede visualizar aquí en la parte inferior, son 3 círculos importantes. Saber, saber hacer y saber ser. Esas son las 3 competencias que nosotros debemos desarrollar o promover en nuestros estudiantes. Muy bien, vamos desglosando. ¿Qué es el saber? ¿Sí? ¿Qué es el saber? Bueno, pues los conocimientos, las teorías, ¿sí? Que yo imparto, ¿sí? Sobre cualquier área o rama del saber, ¿sí? Debo centrarme, obviamente, yo como profesor, como docente, ¿qué es lo que necesito? Que mis estudiantes conozcan, que mis estudiantes sepan. Si yo digo, cuál es el proceso por el cual, las plantas se alimentan. El proceso de la fotosíntesis. Yo digo, ¿cuáles son los, yo qué sé, los planetas que hay? ¿Sí? Bueno, pues empiezo a enumerar, ¿sí? ¿Cómo se hace una suma? ¿Cómo se hace una división? ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Teoría, ¿sí? Teoría y conocimientos que yo quiero plantar en mi estudiante, ¿ok? Primera competencia. Segunda competencia, saber hacer. ¿Qué habilidades, sí, y qué capacidades yo puedo desarrollar en mi estudiante a través de ese conocimiento? Recuerde que si todo está en un círculo, sí, todo se debe complementar, ¿ok? Todo se debe unir. Cada conocimiento, cada área de la rama del saber, ¿sí? Generan estas 3 competencias. Cada tema, cada conocimiento que yo imparto a mis estudiantes debe generar estas 3 competencias. El saber ser y el saber hacer. Entonces, muy bien, si estamos con el tema de las plantas, por ejemplo, ¿qué habilidades y capacidades quiero que mi estudiante adquiera a través de ese conocimiento? ¿Sí? Pongo otro ejemplo. Si yo digo, bueno, pues en la materia de naturales estamos viendo los tipos de plantas, ¿sí? Teoría. Ese es el conocimiento. Mis estudiantes saben que hay plantas ornamentales, que hay plantas medicinales, que hay plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo, muy bien, ¿qué habilidades quiero desarrollar yo en mis estudiantes a través de ese conocimiento? Digo, bueno, pues que mi estudiante aprenda a reconocer, ¿sí? Las plantas medicinales, cuál es una menta, cuál es una horchata, cuál es una manzanilla, cuál es un orégano, ¿sí? ¿Para qué sirve el orégano? ¿Para qué sirve la manzanilla? ¿Para qué sirven diferentes plantas? ¿Ok? Entonces estoy desarrollando estas habilidades en mis estudiantes, que es importante, ¿sí? Y no solo desarrolla habilidades, bueno, pues en este caso el ejemplo de reconocer, sino actividades también prácticas, actividades manuales, capacidades que mis estudiantes puedan desarrollar en el día a día, ¿sí? Y viene ligada a la siguiente competencia, que es el saber ser, ¿sí? ¿Qué significa saber ser? Bueno, pues genero actitudes y valores positivos en mis estudiantes. Yo como docente debo forjar y debo también priorizar los valores importantes dentro del aula, ¿sí? No me debo olvidar esa parte que es importante, ¿sí? Eso no quiere decir que, claro, todos los valores positivos que yo quiero que mis estudiantes tengan, recién yo les voy a enseñar. Yo les voy a enseñar el respeto, yo les voy a enseñar la solidaridad, qué es la empatía, qué es la responsabilidad. No, yo voy a, ¿cómo se diría? Presionar más, no presionar más, no sería la palabra, sino a desarrollar de mejor manera esos valores, ¿sí? Valores que ya en casa aprendieron, ¿sí? Que a mí como docente no me corresponde aprender, sino enseñarles, sino que ellos puedan aplicarlos en su vida. ¿Y cómo aplicarlos? Que es la clave importante también, ¿sí? Entonces, ven que todas esas competencias se engloban, ¿sí? Y obviamente voy formando a mis estudiantes para la vida. Luego nos dice hay habilidades necesarias para la vida, ¿sí? Si yo a mis estudiantes les enseño, bueno, pues sí que estoy seguro que en casita también, cuando la mamita le ven a mami, ¿qué haces? Estoy haciendo esta agüita o estoy preparando esto para ponerle a tu hermano que se cayó, ¿ya? Es que le voy a poner la clarita del huevo, le voy a poner otras cositas que las mamitas que son sabias han aprendido.
en la vida. La escuela de la vida también es importante. Esto inclusive da muchas más experiencias y aprendemos de otros. Claro que sí, es importante transmitir esos conocimientos que a nosotros nos han dado, nos han brindado a nuestros niños también. Entonces, todo se engloba, ¿sí? Yo como docente genero y hago que mis estudiantes generen esas habilidades que son importantes para la vida, que sé que les van a servir, que sé que en el entorno, en el lugar en el que se encuentran, les va a servir, ¿sí? Ahora, es muy importante que como docentes nos centremos mucho para yo generar estas habilidades para mis estudiantes. Es muy importante que yo me dé cuenta, que yo como docente me dé cuenta, bueno, pues, ¿cuál es el entorno de mis estudiantes? ¿Sí? ¿En qué ámbito mis estudiantes se desarrollan para yo saber qué habilidades enseñarles? ¿Qué es lo que ellos necesitan saber? ¿Sí? No es lo mismo una educación, tal vez en la costa que en el oriente, ¿no es cierto? No es lo mismo una educación en diferentes áreas de nuestro país. Entonces, es importante que nos centremos mucho en qué ámbito mis estudiantes se desarrollan para yo saber qué es lo que ellos necesitan. ¿Ok? Entonces, formación integral es primordial e importante. ¿Qué hago yo en la formación integral? Desarrollo competencias y habilidades necesarias para la vida. ¿Ok? Vamos, preguntas, dudas, inquietudes. Vamos avanzando. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Seguimos con el siguiente fundamento. Enfoque. Por ahí tengo un micro abierto. Por favor, ayúdenme a encerrar los micrófonos. No encuentro cuál es el que está. Creo que ahí. No, todavía tengo el micrófono abierto. Por favor, cierre el micrófono. Cierra el micrófono, compa. Si no cierran los micrófonos, no puedo continuar. Yo tampoco, ¿no? Chucha madre. Creo que ahí. Listo. Ahí sí. Muy bien. Vamos. Siguiente fundamento importante que debemos tomar en cuenta es el enfoque intercultural y plurilingüe. ¿Sí? Este enfoque también es muy importante. Debemos nosotros como docentes manejar muy bien, ¿ok? Aquí, ¿qué yo hago? ¿Qué quiero con mis estudiantes? Bueno, pues que se valore la diversidad cultural y lingüística de nuestro país, ¿ok? Y más que nada, este enfoque y es deber de nosotros como docentes darnos cuenta si se está cumpliendo o no, ¿sí? Porque busca garantizar la equidad educativa y respetar y valorar las diferentes identidades, lenguas y culturas presentes en el territorio. Sabemos que estamos en un país pluricultural, multicultural, étnico, ¿sí? En donde obviamente se debe garantizar la educación en cada uno de esos aspectos, ¿sí? Que una institución debe valorar, debe respetar, ¿sí? Y debe garantizar la equidad, ¿sí? De estos grupos, ¿sí? Étnicos, culturales que hay en nuestro país, ¿sí? Hoy en día, bueno, pues ya se ha ido un poco minimizando la discriminación, la exclusión de estos grupos. Sin embargo, es importante, bueno, pues que se siga presionando, ¿sí? Que nosotros como docentes garanticemos la educación en ese aspecto, ¿ok? Porque tal vez, quién sabe, ustedes vayan algún momento a trabajar en una institución que dirán, bueno, pues no, aquí no hay eso, pero que, bueno, no sé, porque ha pasado, ¿sí? Más en instituciones desde aquí, tal vez ya en las ciudades grandes, en donde, claro, vienen chicos de afuera de comunidades y obviamente en culturas
siempre hay algo que les identifica. Tal vez el cabello largo, tal vez su vestimenta, cosas que, bueno, pues cuando niños lo ven, bueno, pues ya es algo diferente para ellos. Entonces, es importante que se respeten y enseñarles a nuestros estudiantes que se debe respetar cada una de las culturas, cada una de las etnias que existen en nuestro país y de ver cómo nosotros, de docentes, garantizar que no pierdan la educación por eso, ¿sí? Sino que al contrario, eso hace que nuestro país sea único, ¿sí? Que se enriquezca de cada una de esas culturas que nos han dejado mucho a nosotros, ¿ok? Entonces, este enfoque es muy importante. Más que nada, que se garantice, una vez más, que se garantice la educación a a estas culturas, a estas etnias que son importantes en nuestro país y para el desarrollo de nuestro país también, ¿ok? Entonces, centrémonos en eso. Muy bien. Vamos con la siguiente. Construcción social del conocimiento, ¿ok? Entonces, este fundamento es súper importante, ¿sí? Porque aquí es donde se promueve el aprendizaje significativo, ¿ok? A través de la interacción social, participación activa y obviamente yo como docente que fomento investigación, diálogo, debate y reflexión crítica, ¿ok? Cuando yo como docente imparto un conocimiento, imparto una clase, debo centrarme en estas 4 áreas importantes, ¿sí? Investigación, diálogo, debate y reflexión. Lo que ahora el Ministerio de Educación y lo que se está haciendo más énfasis es en la reflexión crítica. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que nosotros damos un conocimiento, impartimos una clase y ya, y ahí se quedó la clase y no damos oportunidad de que nuestros estudiantes también participen, a que nuestros estudiantes también hablen, a que nuestros estudiantes desarrollen su expresión oral, a que puedan analizar, a que puedan interpretar. Eso es importante, ¿sí? A que reflexionemos, a ver, si yo mostré esto, bueno, pues qué reflexión generen mis estudiantes, ¿sí? Esa parte es importante y muchas veces esa parte cuando damos una clase nos estamos olvidando, ¿sí? Entonces, es importante construir el conocimiento también a través de experiencias. Cuando hablamos del aprendizaje significativo, hablamos del aprendizaje que se desarrolla, ¿sí? Fuera del aula y que lo complementamos dentro del aula, ¿sí? Profe, ¿sabe qué? Yo una vez, me invento, metí los dedos en el interruptor, ¿sí? Y, ¿sabe? Me cogió la corriente. Recuerden que los niños, ellos hablan, ellos dicen, ellos cuentan todo, ¿sí? Entonces, conocer esas experiencias de nuestros estudiantes hacen que nosotros desarrollemos también mejor nuestra clase y que podamos construir el conocimiento a través de estas circunstancias, ¿ok? Entonces, importante, claro que sí, ¿ok? No nos olvidemos de fomentar las 4 áreas: investigación, diálogo, el debate y la reflexión. Hago énfasis mucho en la reflexión crítica que debemos generar en nuestros estudiantes. Hoy en día, con la tecnología, tenemos estudiantes que dicen, ya todo está en internet, ¿yo qué tengo que hacer? Dar un clic y me sale todo, ¿sí? Entonces, estamos perdiendo esa parte de la reflexión que debemos fomentar en nuestros estudiantes también. Entonces, es importante tomar en cuenta esa situación. ¿Listo? Vamos con el siguiente fundamento: pertinencia y contextualización, ¿sí? ¿Yo qué necesito? ¿Qué es lo que me dice el currículo? Que yo busque los contenidos, las experiencias de los aprendizajes que sean más relevantes en mis estudiantes, ¿sí? Y los relaciono con el entorno o la realidad en la que ellos viven, ¿sí? Entonces yo tengo que saber como docente, yo siempre digo, los docentes somos artistas, debemos ser creativos, debemos imaginarnos muchos escenarios para transmitir el conocimiento a nuestros estudiantes. Una vez más, recordando que ustedes van a trabajar con niños, ¿sí? Entonces es importante transmitir. ¿Yo qué hago como docente? Bueno, pues sé que tengo que equilibrar, ¿sí? Mi contenido con experiencias que mis estudiantes han tenido y lo hago, y lo hago
aplicativo, ¿sí? Es decir, que se aplica a la realidad. A ver, si ustedes ven, les digo, por ejemplo, profe, es que ¿para qué tenemos que aprendernos todas las provincias del Ecuador? Y si usted se pone a pensar y dice, bueno, pues la respuesta de usted no puede decir, porque así dice la planificación que se debe saber todas, sino dar una razón. A ver, ¿yo por qué voy a explicar esto a mis estudiantes? ¿Yo por qué voy a enseñar esto a mis estudiantes? ¿Para qué les va a servir? ¿Sí? A ver, profe, ¿para qué me va a servir la división de dos cifras? Con una es suficiente. ¿Para qué le va a servir? ¿Cuál es la respuesta que usted va a dar a sus estudiantes? ¿Sí? Usted tiene que estar siempre preparado para cualquier pregunta que le va a hacer su estudiante, sus estudiantes. Profe, ¿para qué me va a servir saber esto? ¿Para qué quiere que me aprenda esto? Profe, ¿esto me va a servir? Entonces, ahí está la acción de usted. ¿Le va a servir? Sí, ¿por qué? Sí, ¿para qué? Es importante explicarles a nuestros estudiantes por qué les va a servir eso. Si el contenido que yo les estoy explicando les va a servir para a futuro, para la realidad en la que ellos viven. Por eso tenemos que equilibrar la realidad con la que ellos están generando, con la que yo les estoy enseñando, ¿sí? Entonces, es importante esa parte, ¿sí? Relacionar los contenidos con la realidad de los estudiantes. ¿Listo? Quinto fundamento, desarrollo de competencias, ¿sí? Que mis estudiantes aprendan a resolver problemas, que mis estudiantes sean creativos, que mis estudiantes se comuniquen de una mejor forma, que adquieran un vocabulario, un léxico a través de la lectura, que mis estudiantes, promover en mis estudiantes también un pensamiento crítico, que mis estudiantes sepan que, bueno, pues si yo hice alguna situación, bueno, pues ¿cómo la puedo resolver? ¿Sí? Entonces ahí viene la parte de nosotros como docentes. Todos los contenidos que yo dé, ¿sí? Debo aplicarlos a la realidad, como decíamos en el punto anterior, ¿sí? Y generar casos prácticos, hipotéticos en clase, en donde nuestros estudiantes resuelvan problemas, en donde nuestros estudiantes sean creativos, en donde nuestros estudiantes generen todas las competencias de los 3 circulitos que habíamos visto, ¿sí? Donde mis estudiantes aprendan a expresarse bien. ¿Ok? Entonces, eso debemos desarrollar en nuestros estudiantes. Y, importante, educación inclusiva, ¿sí? Que se promueve la equidad y la no discriminación e igualdad de oportunidades. Aquí voy a hacer una pausa. Si yo pregunto, ¿igualdad y equidad es lo mismo? ¿O cuál es la diferencia en esos dos términos? ¿Sí? Si alguien sabe, si alguien conoce, igualdad y equidad no es lo mismo, ¿sí? Igualdad es dar a todos por igual. A ver, Juanito toma un pan, Pepito toma un pan, María toma un pan, sí, José toma un pan. A cada uno, todos por igual, ¿sí? ¿Pero qué significa equidad? ¿Sí? Equidad es dar según las necesidades de las personas, ¿sí? Entonces, dice, Juanito, profe, pero es que yo no vine desayunando. Bueno, a ti te voy a dar 2 panes, ¿ya? ¿Ustedes qué desayunaron? Bueno, pues sí, no les voy a dar, pero acá porque no desayunó, le voy a dar 2. ¿Tú desayunaste? Bueno, te doy 1, ¿ya? ¿Estoy dando igual? No. ¿Estoy siendo equitativo? Sí. Según las necesidades de cada estudiante. A ver, ¿quién no desayunó? Alza la mano. Muy bien, les doy 2 panes. Al resto le doy 1, ¿sí? ¿Di a todos por igual? No. ¿Fui equitativo? Sí. Entonces, no nos olvidemos la diferencia entre esos dos términos, porque aquí en educación inclusiva es importante. Ustedes van a encontrarse con niños que, bueno, pues tengan necesidades especiales diferentes, con quienes ustedes van a trabajar de manera diferente. Tengo el caso de una niña que toda la movilidad de su parte derecha es nula, ¿sí? Por lo tanto, escribe únicamente con la mano izquierda, ¿sí? Por la condición que ella tiene, ¿ok? Entonces, si digo que toda su parte derecha no es funcional, sé que si ella va a salir a hacer educación física, ¿va a poder o no va a poder? ¿Ok? No va a poder, ¿sí? Tal vez va a tener complicación. Si yo hago un juego dinámico, en clase en el que tenemos que correr, sé que mi estudiante no va a poder hacer esa actividad por su condición, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Siempre buscar la inclusión de esos estudiantes dentro del aula. No puedo decirle a María que tiene esa condición, tú te quedas sentada mientras nosotros jugamos. Cuidado con esas acciones de nosotros como docentes, ¿sí? A eso se refiere inclusión. No solo que la educación, la institución educativa le abra las puertas y le diga, sí, tú puedes estudiar, ¿sí? Sino que es la inclusión dentro del aula también, ¿ok? Tengo otro caso, bueno, pues a ver, tiene el 60% de audición en su oído, es decir, que no escucha bien. Muy bien, no puedo ponerles videos porque sé que no me va a escuchar. Bueno, a ver, ¿qué otra actividad puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer con él? Entonces, ahí viene la inclusión. Si yo tengo estudiantes con necesidades especiales, que hay casos, sí, por lo menos uno hay en un salón, ¿sí? Bueno, pues no puedo decirle mientras ellos o que tal vez tenga un retraso, ¿sí? No puedo decirles mientras ustedes se hacen la tarea que yo traje, tú ponte a pintar o tú arma cositas con los legos. No estoy siendo inclusivo con mi estudiante dentro del aula. También tengo que tomarle en cuenta. Entonces, inclusión, como les digo, va mucho más allá de únicamente decirle, abrirle las puertas del colegio y sí vas a estudiar. Va mucho más allá. Centrarnos en las necesidades de nuestro estudiante. ¿Ok? Vamos terminando. Y tenemos la última, que es educación ambiental, ¿sí? Que obviamente buscamos formar estudiantes que sean responsables con la protección del medio ambiente, ¿sí? En todo lo que hagamos. Hacemos reciclaje, reutilizamos cosas, ¿sí? En cada actividad siempre estamos pendientes de cuidar nuestro entorno, de cuidar el entorno en el que nos desarrollamos, en el que nuestros estudiantes están y que aprendan a valorar lo que tenemos, ¿sí? Obviamente cuidando el espacio físico en el que estamos en clase, ¿sí? Entonces, esto es parte importante de los fundamentos que nos dice el currículo nacional, ¿ok? Y como parte, ya para finalizar, ¿sí? Tenemos aquí algo importante. Es importante tener en cuenta que estos fundamentos también están respaldados por las políticas de leyes educativas en el país, como la Ley de Educación Intercultural, cuando hablábamos de enfoque intercultural, ¿sí? Y en el currículo nacional, ¿ok? Entonces, miren, esto es importante. Cada uno de estos aspectos y todo lo que nosotros hemos visto, ¿sí? Aquí es importante. Estos fundamentos nosotros debemos conocerlos bien para poder trabajar en nuestros estudiantes, con nuestros estudiantes y que se garantice la educación en nuestro país, ¿ok? Somos nosotros quienes generamos el cambio. Somos nosotros quienes inculcamos a nuestros estudiantes para un futuro mejor. Ahí está la frase que siempre escuchamos, estamos preparando estudiantes para un futuro mejor. Claro, eso depende